Le damos gracias al Señor por lo bueno que el Señor es en nuestras vidas. Le alabamos y le damos al Señor toda gloria. Mis hermanos, siempre recordamos de lo que hablamos la semana pasada. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando de ser guardados en la gracia de Dios. Y hablábamos de mantenernos sobre esa cobertura que el Señor nos hace. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahí bajo esa cobertura queremos estar. No queremos salirnos de ahí. Porque fuera de ahí no tenemos esa cobertura que el Señor nos da, esa gracia de la cual podemos gozar estando dentro de esa cobertura que Él nos da. Entonces, pero también hay una situación, mis hermanos. No podemos estar adentro y estar afuera. Tenemos que decidirnos. O estamos adentro de la cobertura de Dios o estamos afuera. ¿Podemos jugar? Sí, podemos jugar. Hoy estoy en la iglesia, mañana estoy en el mundo, una semana en la iglesia, una semana en el mundo. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí, porque tenemos un libre albedrío. Podemos pensar lo que nosotros querramos, pero que no es la voluntad de Dios. ¿Sí entiende? Pero estamos jugando y es ahí donde Dios, gracias a Dios que estamos en la dispensación de la gracia. Porque si estuviéramos en la ley, hubiéramos sido consumidos desde el primer momento en que comenzamos a jugar con Dios. Así, créalo, no quiero asustarlo. Pero desde ese momento hubiéramos sido consumidos. Pero la gracia de Dios, esa gracia que Dios nos ha provisto a través de Cristo Jesús, el creer en Él, el atesorar su palabra, el declarar que Él es el Hijo de Dios, el declarar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, nosotros entramos en esa gracia divina. Y es por su misericordia, por su gracia, que nosotros no hemos sido consumidos. Siempre ponemos de ejemplo cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, tenía que entrar bien, tenía que entrar en santidad. No tenía que entrar que en la mañana había estado peleando con su esposa o discutiendo. No, él tenía que entrar en santidad al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque si él entraba con un rencor, con algo en su corazón, el Señor lo iba a fulminar ahí mismo. Así, fulminado. Ahí va a caer. Pero ahora no sucede eso. Y quizás es por eso que nosotros no tomamos esa decisión de seguir a Cristo completamente, pero seguir a Cristo de todo corazón. No seguirlo a medias. Es de seguirlo de todo corazón, es confiar en Él de todo corazón, es confiar en todas sus promesas, que no son una, ni dos, ni tres, son muchas promesas las que el Señor tiene para con nosotros. Y algunas veces nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor nos ha ayudado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho favores? Y nosotros decimos, esa es la mano de Dios. Dios me salvó ahora del peligro de la muerte y yo ahora sí voy a seguir al Señor. Esa es una promesa que usted está haciéndole a Él. Pero ¿cuánto dura esa promesa? Porque nosotros por naturaleza somos bien olvidadizos. 1 mes, 2 meses y se nos olvidó que le prometimos a Dios que lo íbamos a seguir, que le íbamos a respetar, que le íbamos a ser fiel. Y se nos olvidó. Mis hermanos, tenemos que serle fiel a Dios.
El Señor le preguntó a David, David, yo sé que tú tienes muchos enemigos. Voy a parafrasear esto. Yo sé que tú tienes muchos enemigos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que yo tome el control de tus enemigos? ¿O que tú tomes el control? Que tú los busques y te deshagas de ellos. David sabía con quién estaba hablando. Y David le dice, Señor, yo quiero que mejor tú tomes la decisión de lo que tú has de hacer con mis enemigos, no yo. Porque David sabía que la justicia de Dios es tan fuerte. Tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Dios consumidor. Él nos puede deshacer instantáneamente, mis hermanos. Ahora yo quiero traerles una inquietud. Yo quiero que este día usted sea el tiempo para activarse. Después de lo que usted va a escuchar a través de la palabra, no a través de mí, sino a través de la palabra, yo quiero que usted se active. Yo quiero que usted se active, que ya no se quede ahí sentadito, o que ya no se quede diciéndole al Señor, te prometo, Señor, te prometo, te prometo, te prometo. No. Cambie esa palabra de te prometo, Señor, por decirle, dame fuerza, Señor, para hacerlo. Quiero seguir tus pisadas, pero quiero fuerza, quiero voluntad. Porque si seguimos con Dios prometiéndole, Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo. Señor, si tú me sacas de esta otra, yo te prometo. Hacemos eso cuántas veces, miles de veces lo hacemos. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, cambia esa forma de pensar que yo tengo ahora mismo y simplemente a ti lo que te agrada es que yo te dé las gracias? Entonces, Señor, ayúdame, dame la fuerza para poder hacer lo que tú demandas. Quiero entrar a este tema. Y yo estaba pensando esta semana, porque me enfermé durante la semana, y yo estaba pensando, ¿será que no voy a poder estar el domingo? Y era una preocupación grande la que yo tenía. Pero yo le dije al Señor, Señor, tú estás en control. Sea que yo me presente o que no me presente o que lo dé otra persona, tu palabra es tu palabra. Y lo que tú tienes para el pueblo este día, el día del Señor, el pueblo lo va a recibir, ya sea de parte mía o de parte de otro. Y me doy cuenta que en la escuela dominical están hablando acerca de lo que yo voy a mencionarle hoy. Y eso es lo que Dios hace. Porque aunque aquí somos muchos maestros, el Señor es el que tiene el control, el Señor es el que nos guía. El Señor es el que guía las alabanzas. El Señor es el que guía los himnos. El Señor es el que guía los maestros. El Señor es el que tiene el control. Entonces, quiero que revisemos la palabra de hoy, que se ha leído hoy en Romanos capítulo 5, versículo 8. Y la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo bueno y grande que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque reconocemos que tu palabra es poderosa, es ungida, es transformadora y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Padre, te alabamos, oh Dios, y te damos a ti toda gloria. Permite que podamos presentar tu palabra, Señor, de una manera sencilla, humilde,
y que todos podamos ser edificados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mencionamos que la semana pasada hablamos de ser guardados en la gracia de Dios, en esa cobertura que el Señor nos ofrece, de permanecer bajo su cobertura, de no pasar esos límites que el Señor nos ha dado, que Dios nos manda a través de su palabra. Sabemos que el Señor nos ha puesto límites. No todo lo podemos hacer. Hay límites que el Señor nos ha puesto a través de su palabra. Hay tantas promesas, esas promesas que Dios ha puesto en este libro, en la Biblia, que nosotros debemos de reclamarlas. Tenemos que reclamarlas. Pedirle a Dios que nos ayude a poder reclamar cada una de ellas. Y también, una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es el poder descansar en Él. Eso. No es solamente pensar, Señor, tú sabes cuántas deudas tengo, tú sabes cuántas cosas no he podido hacer, cuánta presión tengo en el trabajo, cuánta presión tengo en donde me conduzco con mis amistades. Señor, tú me conoces, pero tenemos que aprender a descansar en Él. Yo estaba leyendo un libro, y ese libro quizás ustedes lo conocen. Se llama Padre Rico, Padre Pobre. Muchos lo han leído, pero lo que me llama la atención a mí es la carrera de la rata. No sé si usted ha escuchado de eso. Que cuando entramos en la carrera de la rata, es un círculo. Trabajamos para obtener dinero para nuestras cosas. Se nos acaba el dinero, seguimos trabajando y el círculo no termina. Porque estamos corriendo. Ustedes han visto las ratas que ponen en los experimentos, cuánto corren esas ratas que van ahí corriendo en un círculo. A eso le llaman el círculo de la rata. Pero no podemos tener, en ese libro nos dice que cuando entramos a ese círculo de la carrera de la rata, no podemos tener una consistencia en nuestras finanzas. ¿Qué nos invita a eso? Yo lo estaba relacionando con la palabra de Dios y me llevó a esto. Simplemente nos descuidamos en ser buenos administradores. Como lo decía mi papá, ya está en la presencia del Señor. Decía mi papá, hay que cobijarse hasta donde da la sábana, hasta donde da la cobija. Sí, yo no puedo tener un carro de lujo si yo no lo puedo pagar. Yo no puedo tener una casa, una mansión, si no la puedo pagar. ¿Que yo la deseo? Sí, la deseo. Mi hermano, que la casa que yo deseo esté a la orilla de un lago, que tenga piscina, que tenga un botecito ahí al pie del lago. Esa es la casa que yo deseo. La deseo, pero la puedo mantener. Tengo dinero para pagarle a los jardineros para que atiendan el jardín. Tengo dinero para darle mantenimiento al bote que está al pie del lago. Tengo dinero para mantener las personas que van a darle la limpieza a esa casa. Podría tenerla, pero no voy a durar una semana, 2 semanas, un año. No lo puedo durar porque no tengo cómo. A eso se refería mi padre cuando decía, hay que cobijarse hasta donde da la sábana. ¿Ve? Pero hay muchos que están en ese. ¿Y qué es eso? Es una
es una mala administración. Es una mala administración. Somos malos mayordomos. Porque las riquezas y todo es de Dios. Él es el dueño del oro, de la plata. Mis hermanos, la Biblia nos presenta un plan de salvación. Sabemos que a través de los tiempos Dios ha usado a hombres y mujeres de oración, pero sabemos por su palabra que la salvación y la vida eterna la obtenemos a través de su Hijo. Y la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún siendo pecadores, el Señor se ha fijado en nosotros. Que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy podemos gozar, a través de ese sacrificio, hoy nosotros podemos gozar de los privilegios de la gracia. Se nos ha dado una salvación, se nos ha dado a conocer su gracia a través del sacrificio de la cruz. Se nos ha dado esa salvación a través de la resurrección, el don del Espíritu Santo, todas las promesas del nuevo pacto que conllevan con solamente decir de que Jesús es el Hijo de Dios, de creerlo. Ahí está la clave, en creer. Tenemos que creerlo. Yo quiero que revisemos un poquito lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 6. Miren, es por esta razón que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y junto con su sacrificio, la vida eterna. ¿Qué dice el versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Usted no ha pagado un centavo por la salvación. Usted no ha hecho ningún sacrificio grande para poder ganarse la salvación. Usted no ha hecho absolutamente nada. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es a través de Él, es a través del sacrificio de Él, que nosotros obtenemos todas las bendiciones, todas las dádivas de Dios. Somos hijos de Dios, somos herederos, ¿sí o no? Somos coherederos del reino de Dios. ¿Sabía usted, como lo mencioné la semana pasada, usted tiene un pedacito de cielo que es suyo gracias a Cristo Jesús? Usted no está solo, no estamos solos. Todo esto es para mostrarnos sus abundantes riquezas en gloria. Sabemos que el Evangelio llega a nuestras vidas a través del oír la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios sale a las calles y alcanza al pecador, este es transformado. Usted no lo va a transformar. Yo no lo puedo transformar. Sabemos que hoy en día hay mucha necesidad en las calles. Eso lo sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hablar, dar la palabra de Dios. Tenemos que hablar. No tenemos por qué quedarnos callados, teniendo nosotros y gozando de una salvación tan grande como la que el Señor nos ha dado. Jesús quiere tocar tu vida hoy. Jesús quiere tocar tu vida hoy y ser transformados. Porque cuando el Señor toca nuestras vidas, la transforma. ¿No es eso lo que dice su palabra? Que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En todo el mundo,
en congregaciones grandes y pequeñas, mis hermanos, que se predique el Evangelio, el poder transformador de su gracia, de su gloria, está cambiando al pecador. En las calles, cuando usted habla, Cristo te ama. Cuando usted le dice a alguien, Cristo te ama, Cristo está con los brazos abiertos esperando por ti. Y algunos tenemos que hablarles un poquito más fuertes. No desperdicies tu vida en los vicios. Levántate. Tenemos que hablarles así. Porque eso es lo que el Señor nos manda a hacer. A exhortar, a activar, a redarguir los corazones para que lleguen a pensar en ese momento que es tiempo de activarse. Este es el tiempo para activarnos. Tenemos que activar nuestras vidas. Tenemos que pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy dando frutos? ¿Cuántos amigos inconversos tengo? Mire, hermano, según las estadísticas dicen que si usted tiene un amigo inconverso, no pasa nada. Si usted tiene 5 amigos inconversos, van a llegar a la iglesia, pero quizás no se queden. Pero si usted tiene más de 5 amigos inconversos, van a llegar a la iglesia y se van a quedar. Pero si usted tiene uno, no pasa nada. La iglesia va a seguir como está, pasiva. Tenemos que tener amistades. ¿Usted conoce a su vecino? ¿Usted sabe si su vecino es inconverso, si ha atesorado a Cristo, si va a alguna iglesia, si se congrega? ¿Usted los conoce? ¿Sabe de qué nacionalidad son? Y muchas veces queremos ser misioneros. Señor, mándame para África. Cuando tenemos a un vecino que tal vez es de esos lugares. Señor, mándame para Alemania, donde el vecino es alemán allá al frente. De eso se trata, hermano. Tenemos que hablar y no quedarnos callados. Él está transformando vidas. Y esto, Dios quiere que nosotros lo reconozcamos. Porque está pasando. Veamos lo que dice 2 de Corintios 5:17. Y eso es lo que el Señor hace a través de nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si usted ha conocido a Cristo verdaderamente, usted no tiene nada que ver con el pasado. Porque usted es una nueva criatura. Y las cosas viejas han sido olvidadas. De aquí en adelante, desde este momento en adelante que usted reconoce a Cristo y lo invita a su corazón y a su mente, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas quedan en el olvido. Sabemos que el Evangelio llega por el oír la palabra de Dios. Y esta no es una casualidad que usted esté aquí escuchando que Dios tiene grandes promesas para usted. Mi hermano, nuestra intención no es hacer ruido a los vecinos. Nuestra intención es que usted pueda llegar al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Ese es el propósito. Que usted pueda escuchar las verdades bíblicas y que pueda darle la debida atención al Espíritu Santo para que pueda hacer el trabajo en su vida y ser transformados para la gloria de Dios. Si usted no le da la atención debida al Espíritu Santo, difícilmente usted va a poder glorificar a Dios. Deje que el Espíritu se mueva en su vida. Deje que el Espíritu haga esa conexión con el corazón y con la mente
y que podamos entonces tener lo que Dios nos manda, discernimiento. ¿Este hombre está hablando de la palabra o está hablando de él? Discernimiento. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de un despertar, estoy hablando de un activarse, estoy hablando de que hoy es el día para comenzar. Quizás usted no lo esperaba, pero hoy el Señor está haciendo un llamado a activar, a que usted se active. Active su vida para el Señor. Permita que el Espíritu Santo le ministre y que usted pueda llegar a ser sensible a la voz de Dios. Posiblemente su corazón y su mente están listos como esa tierra fértil que va a dar al 100%. Pero deje que el Espíritu lo ministre. Deje que el Espíritu lo redarguya, lo active. Tiene razón, pero ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora está hablando de activarse, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué voy a comenzar? Mis hermanos, hoy quiero decirte que Dios no está limitado a 4 paredes. Dios no está limitado a 4 paredes. A una iglesia, a un edificio grande, a un edificio elegante. El Espíritu misericordioso de Cristo te está llamando. De hecho, Él siempre ha estado pensando en ti. Como su palabra lo dice. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Juan capítulo 15, versículo 16. Leámoslo. Ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor. Más bien, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven frutos. ¿Me está entendiendo? Deje que la palabra le hable. Deje que la palabra lo ministre. Que la palabra pueda ministrarlo. Ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor. Más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven frutos y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Señor lo conceda. O sea que no es un sueño el que yo tengo. Yo podría tener esa casa. Yo podría tener esa casa. Yo podría tener ese botecito al pie del lago. Pero déjeme decirle una cosa, mi hermano. Déjeme decirle una cosa. En la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios, dice: Señor, no me des mucho, porque me puedo olvidar de ti. Y no me quites, porque puedo renegar de ti. Dame lo justo, dame lo necesario. Pídale lo necesario. Y si tiene algo, porque usted es un buen administrador, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Pero tratemos de irnos en esa dirección. Señor, no me des mucho, porque me puedo olvidar de ti. Van a ser tantas las ocupaciones que te voy a dejar a un lado, Señor, te voy a olvidar. Pero no me quites, Señor. No me quites, porque puedo reclamarte, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy en esta condición? Dame lo justo. Dame salud. Déjame ver crecer a mis hijos. Déjame cargar a mis nietos. Dame lo justo, Señor. Eso es lo que necesitamos. Nuestro Señor es un Dios grande, poderoso, soberano, único.
Él no juega con la vida de los hombres, no juega con la humanidad. Él puede mover el cielo y la tierra para lograr sus propósitos. Y te puso justo donde estás, tanto para salvarte como para ponerte en marcha en su plan maravilloso, en esa salvación para tu vida. Mis hermanos, qué precioso es el Señor. Qué maravilloso saber que Él nos ama tanto que nos ha elegido para vivir con Él por toda la eternidad. Si respondemos a su llamado, si decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, tan sencillo como reconocer que el Señor es el Hijo de Dios, tan sencillo como reconocer que Cristo pagó y llevó por nosotros el peso del pecado, mis pecados, el Señor los llevó en esa cruz y los crucificó. Y yo tengo que ser como aquel ladrón que estaba junto a él reconociendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es lo que tenemos que hacer, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo, dice el Señor, estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo, con mi Padre en los cielos. Hoy mismo. Hermanos, pero ahí podemos ver los dos caminos que nos enseña la Biblia, el bien y el mal. El bien nos conduce a Cristo y el mal nos conduce al infierno. ¿Cuál fue el destino del otro ladrón? Que no quiso reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Al juicio divino. Mis hermanos, sabemos que Dios escucha y contesta nuestras oraciones, pero en nuestra naturaleza humana se nos olvida que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios tanto ha hecho por nosotros. A mí siempre me gusta enumerarlas, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias porque aquí en esta edad que yo tuve, tú me ayudaste, aún sin conocerte, Señor, pero tú estabas ahí. Porque es así. El Señor tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Hace años su servidor hubiera muerto, pero la misericordia y la gracia de Dios lo preservó y está aquí delante de ustedes. Pero no crean que no ha sido una lucha. El enemigo ha querido siempre arrebatar la voluntad de Dios. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Sabemos que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 y 14. Yo tengo la versión Reina Valera contemporánea. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Pero pidámosla en su voluntad, en la voluntad de Dios, pidamos las cosas. Señor, si es tu voluntad. No sé cuántas peticiones usted tiene ahí por años que le está pidiendo al Señor y le está pidiendo y le está pidiendo. El Señor sabe cuándo va a contestar esa petición. No es que no le escucha, el Señor sabe cuándo es el momento para escuchar. El Señor sabe cuándo es que nosotros nos vamos a activar para que todas esas bendiciones caigan por consecuente una tras otra en nuestras vidas. Porque necesitamos activarnos para reclamar todas esas promesas que el Señor tiene para con nosotros. El apóstol Juan nos recuerda que esta es la fe que vence al mundo. Primera de Juan 5, 1 en adelante. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sabemos que se nos ha dado un Salvador, se nos ha dado a Cristo Jesús, se nos ha dado la cruz, se nos ha dado la resurrección, el don del Espíritu Santo. Todas las promesas del nuevo pacto han sido para nosotros. Tenemos que reclamar esas promesas. Esta es la fe que vence al mundo. Mis hermanos, esta es la fe. Eso significa que gozosamente podemos seguir a Jesús y servir a otros, porque eso es para lo que el Señor nos ha llamado. Solo Dios puede hacer el trabajo de cambiar los corazones y traer a las personas hacia Él. Todo lo que nos llama a hacer el Señor es ser fieles, a compartir el mensaje del Evangelio y amar a otros. Tenemos que amar a otros. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Nosotros le amamos a Él, a Cristo, porque Él nos amó primero. Él se entregó en la cruz. Él llevó el peso del pecado de la humanidad, nuestras enfermedades, todas nuestras transgresiones, las crucificó ahí en la cruz. Usted me podrá decir, mi hermano, sí, pero eso fue hace miles de años. Pero ahí estaba usted. Ahí estaba usted. Ahí estábamos todos nosotros. El día que crucificaron a Jesús, ahí estábamos, porque el Señor dice en su palabra que Él nos ha amado desde la eternidad para la eternidad. En los pensamientos de Dios estábamos nosotros. Mis amados hermanos, ¿realmente tenemos una vida abundante en Cristo? Claro que sí, estamos completos en Cristo Jesús. Y quiero ir terminando con esto. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en su consejo final, capítulo 5, Pablo les revela un diseño práctico para la vida del creyente. Y podemos ver y podemos decir las aplicaciones prácticas. Vamos a leerlas. Yo creo que usted lo ha leído muchas veces. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 28 o del 11 al 28. Usted puede leerlos detenidamente. Yo sé que muchas veces lo ha leído, pero déjeme explicarle un poquito esto. Aquí hay una condición que nosotros debemos de ver, y es la forma en que Pablo nos invita a que nosotros nos movamos en la voluntad de Dios. Las primeras tres van a usted a identificar tres cosas. Del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, del 11 al 14, usted va a ver tres cosas. Pero es nuestra relación con los demás. Versículo 11. Animarse y edificarse mutuamente. Esa es la palabra clave. Como creyentes debemos apoyarnos en comunidad, fortaleciendo la fe de los demás en tiempos difíciles. No solo cuando todo va bien, no solo cuando hay fiesta voy a visitar al hermano, no solo cuando tiene comida voy a visitar al hermano, es en todo tiempo que tenemos que estar con el hermano. Una segunda cosa más, versículos 12 y 13. Respetar a los líderes espirituales, reconocer y valorar a quienes trabajan en el liderazgo. Eso es clave para mantener la unidad de la iglesia. Tenemos que respetar a los líderes espirituales, identificarlos. Ellos son los que están trabajando para la obra. Tercero, amonestar, alentar y sostener. De estas tres cosas, lo más que nosotros hacemos es amonestar. Amonestar. Amonestamos aquí a este, amonestamos al otro, amonestamos por esto, amonestamos por lo otro, pero nunca buscamos la forma de alentarlo, de levantarlo,
de sostenerlo. Algunas veces no tenemos palabras para un amigo que está pasando por un momento difícil, pero simplemente dele el apoyo. Aquí estoy, mi hermano. No sé qué hacer, pero yo lo sostengo. Eso es lo que necesitamos. Lo más que hacemos nosotros es amonestar por esto, amonestar por lo otro. Sigamos. La segunda parte son las actitudes personales, versículos del 16 al 18. Aunque son bien cortitos esos pasajes, pero tienen mucha enseñanza, mis hermanos. Estar siempre gozosos. El gozo constante no depende de las circunstancias, sino de una relación. El gozo constante no depende de las circunstancias, sino de una relación profunda con Dios. Si usted tiene una relación genuina, profunda con Dios, usted siempre va a estar gozoso. Orar sin cesar, versículo 17. Mantener una actitud constante de comunión con Dios. Esto nos ayudará a enfrentar los desafíos diarios. Orar sin cesar. Si usted mantiene una relación genuina con Dios, si usted está orando con el Señor, gracias Padre por este día, gracias por el trabajo, gracias Señor porque ya hice las primeras horas en mi trabajo, gracias Señor porque ya llegó el mediodía y viene la hora del lonche, gracias Señor por esta comida que tú me has dado, gracias Señor, mantenernos siempre orando, gracias Señor porque ya salí del trabajo y voy para ver a mi familia, voy para mi hogar, voy para ver a mi esposa, voy a ver a mis hijos, gracias Señor, mantener esa comunión constante. Pero también dice el versículo 18, dar gracias en todo. La gratitud transforma las perspectivas, recordando que todo está bajo el control soberano de Dios. Dele gracias a Dios por todo. Dele gracias a Dios por todo. Hágalo. Hágalo. Dele gracias a Dios por todo. Porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Un día trabajando me cayó un martillo en la cabeza y yo estaba solo. Vi lucitas, mi hermano. Vi lucitas porque fue aquí justamente en la parte más alta de la cabeza. Y yo vi lucitas. Y yo lo primero que hice fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No aguantaba el dolor. Y yo dije, si me desmayo aquí o me pasa algo, nadie me va a encontrar. Porque estaba solo trabajando. Pero cuando yo comencé a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y después comenzaron a bajar otros versículos que me ayudaron a levantarme. Me senté en las gradas, en unas gradas que estaban por ahí, me senté. Y apenas comencé a ver el sol. En serio, hermano, no miraba, yo estaba. Y apenas vi a lo lejos el sol y comencé a ver el sol. Y dije, gracias Señor, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de tus manos. Ahí estás tú, Señor, no me has dejado, no me has abandonado. Y de repente llegó alguien y me dice, ¿está bien? Yo le dije, sí, estoy bien. Ah, bueno, nos vemos, me dice. Yo le di gracias también porque yo dije, ya hay alguien más aquí en este lugar que si grito o me pasa algo, me pueden ayudar. Pero le di gracias a Dios. Dele gracias a Dios en todo. La última parte que usted va a ver en ese pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos 19 en adelante, es no apagar el espíritu. Esa es la palabra clave. Permitir que el Espíritu Santo guíe las decisiones diarias es esencial para vivir conforme a la voluntad de Dios. Deje que el Espíritu Santo lo guíe.
Si usted tiene que tomar una decisión el día de hoy, órele al Señor. Si usted tiene que tomar una decisión que le han dicho hasta hoy tienes para hacer esto, órele al Señor. Si realmente es en la voluntad de Dios. La segunda cosa, con respecto a la relación que tenemos con Dios, es probarlo todo. Dice Pablo, probarlo todo y retener lo bueno. Este discernimiento fomenta una fe madura en el creyente y evita caer en errores espirituales. ¿Me escuchó? Dice Pablo que nosotros debemos de probarlo todo y retener lo bueno. Este discernimiento fomenta una fe madura y evita caer en errores espirituales. ¿Cuántas veces fallamos? Esto nos llama como cristianos a vivir una fe activa, basada en el amor, basado en la gratitud, basado en el servicio, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesús. 3 cosas en ese pasaje. La primera es la relación con todos. La segunda es la actitud personal que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud personal? Estar siempre gozosos, orar sin cesar y darle gracias a Dios en todo. Mis amados hermanos, yo espero que el Señor active sus corazones el día de hoy y que yo pueda ver esa actitud en cada uno de ustedes. Estar siempre gozosos, ya no ver caras largas, sino sonrientes, con una sonrisa de oreja a oreja, como dicen. Mi hermano, ¿cómo está en victoria? No sé cómo es que dice el hermano, perdónenme, pero no sé cómo es que dice el hermano. Pero siempre decimos que estamos bien. Pero ahora cuando usted lo diga, cuando le pregunten, hermano, ¿cómo está? Bien. Bien. Pero dele una sonrisa al hermano. No le diga como enojado, así que bien. No, dígale bien. Estoy bien. Y agréguele gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y cómo va el negocio, hermano? En la voluntad de Dios. No en la voluntad mía, en la voluntad de Dios. ¿Cómo va su negocio, hermana? En la voluntad de Dios. Porque nosotros pensamos en grande, pero el dueño de los pensamientos y el que los hace realidad es el Señor. Así es de que no lo olviden, mis hermanos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y darle gracias a Dios en todo. Pongámonos en pie, mis hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a activar nuestra vida, activar nuestras vidas para su servicio, para su honra y gloria. Mientras seguimos a Jesús, tenemos que adoptar este tipo de fe, creer en todo. Cuando flaqueamos con Dios, creamos un lugar para que la duda y el temor y la inseguridad crezcan. Y ninguna de estas cosas proviene de Dios. La duda no proviene de Dios. La inseguridad no proviene de Dios. Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído, en una convicción. Si el Señor dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y se van a levantar en el día del Señor, gloria a Dios. Pero también dice que los que hayamos quedado en ese momento, vamos a dejar este cuerpo y nos uniremos con el Señor para toda la eternidad. También lo creo. Que el Señor vuelve, sí vuelve, y vuelve pronto.
Él no tarda su venida, como muchos lo tienen por tardanza. Gracias te damos, Señor. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te damos toda gloria, Señor. Es con gratitud, Señor, que nos presentamos delante de ti, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Esta tarde, Señor, lo único que deseamos es que avives nuestra fe, que nos demuestres ese tiempo de activar nuestra vida, Señor. Ese tiempo en el que necesitamos ese toque tuyo, Señor, para avivarnos, para seguir adelante, para poder reconocer las necesidades de aquellos que están deseosos, Señor, de oír tu palabra. Úsanos, Señor, como instrumentos para tu gloria. Úsanos, Señor, en tu voluntad. Sabemos, Padre, que tú puedes usar a niños, jóvenes, adultos, ancianos, para tu gloria y tu honra, Señor. Que tú no tienes límites, Señor, que tú estás siempre presto para obrar y para seguir avanzando en tu obra, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Esta mañana, Señor, si existe alguien que quiera confirmar que ha sido activado esta mañana por el Señor, que ha sido inquietado por el Señor, seguiremos orando por él, para que tú le des la victoria, oh Dios, para que seas tú, Señor, mostrándole el camino y que ellos puedan reconocer, Señor, que fuera de ti no hay nada que podamos desear, que bajo esa cobertura, Señor, en que tú nos has dado, estamos completos. Solo necesitamos responderte, activar nuestras vidas y que esa palabra, Señor, no sea muy distante para alguno de nosotros. Es tan sencillo como activar. Así como tu palabra es clara, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es una de las promesas que tú nos das, Señor. ¿Cómo podemos darte a ti, Señor, gracias te damos, oh Dios. Te alabamos, oh Dios. Sigue bendiciendo tu pueblo, Padre, como solamente tú lo puedes hacer. Te adoramos y elevamos, Señor, esta oración para que podamos ser, Señor, esos canales de bendición para muchos. Y que allí donde estamos, Señor, podamos dar frutos. Que podamos ser esa tierra fértil, Señor, que dé al 100%. Te alabamos y te damos toda gloria, Señor. Es en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense, que tengan una semana maravillosa en el Señor.